Vamos a comenzar en esta noche a estudiar juntos la palabra del Señor, mis amados. Y en esta noche el Espíritu me ha guiado a través de la palabra con el tema la providencia de Dios. La palabra en esta noche se titula La providencia de Dios. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de ese cuidado amoroso, de ese cuidado hermoso que tiene nuestro Padre Celestial para con todas sus criaturas. La providencia de Dios, mis amados, sostiene y gobierna todo lo creado, y su operación es tan extensa como el universo y tan incesante, podríamos decir, como el curso del tiempo. Gloria al Señor. En la providencia de Dios vemos cómo todos los atributos de Dios toman parte para que sea manifiesta esa providencia de Dios en cada uno de sus hijos. Él provee, mis amados, así como al cuervo su alimento y satisface sus necesidades, asimismo lo hace con nosotros y con cada ser viviente, porque Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. En diferentes circunstancias Dios siempre está cuidando de sus hijos. Gloria al Señor. La palabra nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis el cuidado y la providencia de Dios para con todos sus hijos. Gloria al Señor. Vamos a la palabra en Job capítulo 38, versículo 41. Para empezar el estudio de la palabra, dice el Señor, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Miren qué hermoso, porque Dios sustenta toda su creación y a través de su palabra nos las deja ver, así como leímos aquí en Job capítulo 38, versículo 41. También nos lleva al Salmo 145, en el versículo 15, dice la palabra del Señor. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Gloria al Señor. Él siempre tiene la provisión para cada uno de nosotros en los diferentes momentos de nuestra vida, circunstancias. Allí está la provisión y la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y sé que esta palabra nos va a ayudar a entrar en el reposo del Señor. Gloria a su nombre. Vamos a leer también el Salmo 147, el versículo 8 y el versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Gloria a Dios. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Bendito sea el Señor. Todo, mis amados hermanos, todo acontecimiento, así como todo ser, están enteramente subordinados al Señor. Todos estamos subordinados al Señor. En todo Dios ejerce su providencia. Así que cualquiera que sea tu circunstancia, déjame decirte que la mano de Dios está allí en el asunto, que la mano de tu Creador está allí formando. Y aunque a veces parece difícil la situación, parece que la situación demora, la mano del Señor está obrando para sanarte, para restaurarte y para alinearte a sus propósitos. Y para eso el Señor usa su providencia. Bendito sea su nombre. No hay nada, mis amados hermanos, en el universo que pueda decirse o en nuestras vidas que pueda decirse que es casualidad. No hay casualidades, porque el mismo Señor, a través de Proverbios, el Señor nos dice que, vamos a leer Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el seno, mas de Jehová es todo su juicio. Bendito sea su nombre. Todo está en las manos de Jehová. Todo tiempo, toda circunstancia, allí está el Señor cuidándonos, allí está el Señor rodeándonos. El Señor no nos ha desamparado ni nos va a desamparar, porque su providencia siempre nos va a sustentar. Aún en medio de los momentos los momentos que son difíciles para nuestras vidas, allí está la mano del Señor, allí está la fidelidad de Dios. Y vemos a través de la palabra que en todo, mis amados, en todo lo creado está el Señor en control.
tiene el control absoluto y total de todo. Dios controla todas las cosas. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Bendito Dios. Todo el Señor tiene conocimiento. En todo el Señor tiene el conocimiento, tiene el control y está obrando a favor de nosotros. Aunque a veces aparentemente no sea así, la mano del Señor siempre estará alineándonos a sus propósitos. Y lo vamos a comprender en lo que vamos a ir estudiando en esta noche. Cualquier cosa, mis amados hermanos, pequeña o grande, por muy pequeña que sea, está en el control de Dios. Por muy pequeño que sea tu asunto, por muy grande que sea tu asunto, Dios tiene el control de eso. Porque Dios es un Dios que cuida de sus hijos. A veces pensamos, Dios mío, qué situación la de la iglesia, cómo está la iglesia en las naciones, tanto pecado en el mundo, tantas cosas que se ven, tanta maldad que aumenta cada día. Pero aún así, mis amados hermanos, el Señor tiene el control absoluto. Él usa y usará siempre su mano poderosa para dejar ver lo que Él está haciendo, lo que Él está obrando. Y a su tiempo, nosotros veremos la manifestación de su gloria. A su tiempo, Dios hará lo que Él tiene que hacer conforme a su voluntad para desarrollar sus propósitos en nuestra vida y en medio de las naciones. Y vamos a comprender mejor esto con el libro de Esther. Vamos al libro de Esther. El libro de Esther no menciona el nombre del Señor, pero es el libro donde vemos la providencia de Dios, cómo arma, cómo se entreteje cada asunto, cada tiempo, para que se cumpla el propósito de Dios de guardar a su pueblo, de libertar a su pueblo. Porque aunque el enemigo se levante, la mano poderosa del Señor siempre alineará los que tienen que estar alineados para desarrollar tareas y que el propósito final pueda establecer la victoria que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Acompáñame a Esther capítulo 4, vamos a estar leyendo un poco, no se me canse. Esther 4, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor. Luego que supo Mardoqueo que todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar por adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza, era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron entonces. La reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Versículo 5 dice: entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con órdenes de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Versículo 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase y le entregara, que fuese ante el rey y suplicare e intercediera delante de él por su pueblo. Gloria al Señor. Ya todos conocemos bastante la historia de Esther.
había un decreto en contra del pueblo judío. El enemigo muchas veces lanza decretos y envía para destruirte, envía a su ejército para destruirte, para llevarte, mi hermano, a destrucción tu vida, para llevarte a despropósito, para llevarte a desánimos, a tristezas, a dolor. Pero el Dios Todopoderoso siempre obrará a tu favor. Por mucho que se levante el enemigo, por mucho que se levante el espíritu de Amán, siempre la providencia de Dios estará sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos. Siempre estará la providencia de Dios para enviar rescate, para enviar auxilio, para ayudar y socorrer. Porque los que son del Señor no se perderán, sino que tendrán vida y vida en abundancia. Tendrán todo conforme lo dice su palabra, porque en su palabra el Señor nos deja ver que siempre Él quiere el bienestar. Él quiere que nosotros nos mantengamos bien, nos mantengamos fieles a su palabra. Gloria al Señor. Aquí vemos, mis amados, que aquí en esta historia del libro de Esther vemos la providencia de Dios. Y ahora vamos a ver esa providencia en la historia, en todos los acontecimientos que se dan en la historia de Esther, en la vida de Esther. La providencia de Dios en la historia, cómo Dios entretejió, cómo Dios se proveyó, cómo Dios se propició cada asunto. ¿Para qué? Para que finalmente se manifestara su voluntad en un tiempo, mis amados hermanos, difícil para su pueblo. Asimismo puede ser un tiempo difícil para nosotros en muchas áreas, pero Dios va a dejar ver su amor y su misericordia. Y sé que con cada cosa que vayamos a estar estudiando, tu corazón va a estar ahí meditando en cómo la providencia de Dios entre una y otra cosa ha venido en tu vida y te ha sustentado y te ha ayudado para el Señor fortalecerte, para decirte que Él está allí para socorrerte, para ayudarte, que no importa lo que tú estés pasando, la mano del Señor siempre estará allí para ayudarte, para apoyarte. Gloria al Señor. La providencia de Dios en la vida y en la historia de su pueblo a través del libro de Esther. Mis hermanos, muchos han notado aquí, como les decía, que en este libro no aparece el nombre de Dios, ¿verdad? Pero Dios está en todo asunto. Y este drama tan tremendo es como el drama que vivió José en Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, aún en José y en Esther aparece el cuidado de Dios. En todas las circunstancias que ellos vivieron, aparece el cuidado de Dios. Y ese cuidado de Dios revela de una forma muy clara cómo los caminos y la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios está sobre sus escogidos, sobre sus hijos. Siempre el cuidado, así como estuvo con Esther en cada etapa de su vida, ese cuidado, así como estuvo con José, cada cuidado en cada etapa, en cada momento difícil, estaba ahí el cuidado de Dios, guardando, preservando la vida, fortaleciéndolo. ¿Por qué? Porque había un propósito, porque habían sido diseñados para cumplir un propósito en determinado tiempo y ellos no iban a perecer porque ellos su propósito no lo habían cumplido, sino que había que pasar por ciertas etapas y en cada una de esas etapas, en cada circunstancia, era claro que Dios estaba con ellos. Era claro que Dios los guardaba y los preservaba, así como el Señor lo hace con tu vida, con mi vida, con toda nuestra familia, mis amados hermanos. Y debemos estar agradecidos con nuestro Dios cuando nosotros vemos el cuidado de Dios a través de los años, a través del tiempo, con nuestra familia, con nuestros hijos. Vemos la mano, la providencia y el favor de Dios en la historia de nuestras vidas y de nuestra familia. Gloria al Señor. Esther era huérfana y era huérfana educada ¿por quién? Por su primo Mardoqueo. Recuerden que Esther es prima con Mardoqueo, no son tíos. Para eso les voy a recordar Esther capítulo 2 versículo 15, porque a veces hay cierta confusión y se dice no, que Mardoqueo el tío, no es el tío, es el primo. Y eso es claro en la palabra en Esther capítulo 2 versículo 15. Quisiera hacer ese recordatorio. Dice, Esther era hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther,
Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él sugirió, y todo lo que le veían la admiraban. Gloria al Señor. Tomé este versículo para recordarle y afirmarle que el parentesco entre Esther y Mardoqueo es de primos. Esther pierde a sus padres, y la pérdida de sus padres fue sustituida con su primo Mardoqueo, ¿verdad? Ahí Dios compensa esa pérdida. Entonces su primo la adopta, pero su primo es un hombre piadoso, es un hombre que es aferrado, íntegro a la palabra del Señor, cuidadoso de los principios del Señor, un hombre que se mantuvo siempre fiel al Señor y a su palabra, en lo que hemos visto en los Hechos, en el libro de Esther. Este hombre, mis amados hermanos, fue la provisión de Dios. ¿Para qué? Para cuidar a Esther. Y esa es la primera parte en la vida de Esther, donde vemos que Dios trae una gran bendición a la vida de Esther, una bendición espiritual. Aunque Esther pasó por el dolor de no estar con sus padres, Dios tuvo la provisión de su primo Mardoqueo para ayudarla, para guiarla, para protegerla. ¿Y para qué? Para sembrar la palabra, y lo hizo de buena manera, porque aunque Esther llegó a casarse, como todos sabemos, con el rey, Esther siempre tuvo presente lo que representaba Mardoqueo en su vida como autoridad. Entonces sí vemos todo lo que Mardoqueo hizo en la vida de Esther. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que Dios no le iba a quitar a Esther a sus padres si ellos eran idóneos, por ejemplo, para preparar a Esther para este tiempo. Si Dios permitió eso en la vida de Esther, que pasara por ese dolor, era porque Dios tenía esa provisión que ella necesitaba en su primo Mardoqueo. En su primo Mardoqueo Dios tenía esa provisión espiritual que le iba a ayudar a crecer y a llegar y alinearla al propósito que Dios tenía en la vida de Esther. La elección, mis amados hermanos, también que hace el Señor después de destronada Vasti, donde pone a Esther como reina allí. Entonces allí vemos la mano poderosa del Señor. Allí vemos cómo Dios va alineando todas las cosas. Esther entra en sustitución de la reina Vasti, ¿verdad? Entonces Esther entra allí. ¿Por qué? Por la mano poderosa del Señor. El Señor iba alineando el camino de Esther. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Allí vemos la providencia de Dios en el camino, en la historia, en la vida de Esther. También Dios, asimismo, como todos sabemos, se preparó la caída de Amán. Se preparó la caída de Amán. ¿Por qué? Porque Amán era enemigo del pueblo de Dios. Por eso Dios, mis amados, en aquella noche de insomnio del rey, que le indujo a leer el libro de las memorias, todo eso que pasó, todo eso lo hizo el Señor. Todo eso, ¿para qué? Para ir provocando y desencadenando una serie de acontecimientos que no era más que la provisión de Dios para que se cumplieran sus propósitos. Así fue como Dios iba alineando su propósito, alineando todo. ¿Para qué? Para mostrar siempre su amor, su providencia y su cuidado a un pueblo, a su pueblo, al pueblo que amaba, mis hermanos. Porque ese pueblo que estaba allí en ese tiempo fue el pueblo que no se devolvió en el tiempo de cuando Nehemías, cuando iban a ser reconstruidos los muros, en todo ese tiempo que ya nosotros conocemos la historia, y el pastor Luis hizo un estudio muy profundo, mis amados, y vemos todo lo que pasó. Bueno, ese pueblo no entró dentro de ese grupo, ese pueblo se quedó allí. ¿Y qué pasa? Allí vemos el cuidado de Dios, que aunque el pueblo no se alineó y no partió porque se quedó allí acomodado, ahí vemos la providencia de Dios en su pueblo, que aunque ellos no salieron a participar de la restauración, de la reconstrucción, ¿qué pasó? Dios, a pesar de eso, Dios cuida, Dios protege y Dios guarda su heredad, porque los suyos no se perderán, los suyos siempre serán guardados, los suyos siempre serán alineados conforme a sus propósitos. Bendito sea el nombre del Señor.
Y eso es para fortalecer a nuestras vidas. Que Dios siempre está allí, mis amados, siempre está allí. Que aunque el enemigo se levante, así como se levantó Amán para destruir a un pueblo, al pueblo de Dios, Dios siempre va a obrar a favor nuestro. Porque aunque el enemigo venga, mi hermano, como río, que aunque el enemigo venga trayendo decretos en contra o palabras que se lanzan o que van en contra de tu vida, mi hermano, Dios está allí con su palabra para sustentarte, para protegerte, para guardarte, para dejarte ver que Él es Dios, que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas y que su providencia siempre será manifiesta en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. El hecho, mis amados hermanos, que ahí vemos también la prudencia también, rescatamos también la prudencia de Esther dentro de esta providencia y la historia de Esther y la historia del pueblo del Señor. Rescatamos la prudencia de Esther. Esther sin duda era una mujer prudente, una mujer que Mardoqueo le había enseñado a orar, una mujer, mis amados, que se dispuso de corazón, una mujer que se dispuso ¿para qué? Para entender lo que Dios quería hacer, que se dispuso de todo corazón, ofrendando su vida, ¿para qué? Para que se cumplieran los propósitos de Dios. Aquí vemos también el tema de los banquetes. Esther y sus dos invitados de honor, Amán y el rey, mis amados, y vemos cómo terminó esa historia. Amán hizo una horca para Mardoqueo, pero él terminó en esa horca. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo se levante, Dios siempre se va a levantar por su pueblo. Porque aunque el enemigo quiera venir como león rugiente, como león, como ese león, pero no es un león. El único león es el león de la tribu de Judá, ese que sacude la melena por su pueblo, ese que sacude la melena, mi hermana, y se levanta, mi hermano, para avergonzar lo que tenga que ser avergonzado, para destruir lo que tenga que ser destruido y para levantar una heredad, porque su heredad siempre será levantada, su heredad siempre será sustentada. No importa por lo que pasemos, el sustento, la providencia, el amor, el sustento y la provisión de Dios siempre estará en nuestras vidas, porque Dios es Dios, aún en los momentos difíciles, como cuando Esther pasó por el dolor de perder sus padres, aún eso era provisión de Dios, porque Dios no la dejó sola. Dios nunca te deja solo o sola. Dios nunca te va a desamparar. Si Dios te quita algo, Dios te va a dar algo mejor para ayudarte, para socorrerte, algo que te hará fructificar en Cristo, algo que te hará pasar a otro nivel cada día. Aunque tú en el medio de estas circunstancias o propósitos, tú no piensas que estás pasando a otro nivel o que tú estás en una etapa de desarrollo de un plan perfecto de Dios, porque no es lo que uno piensa cuando está en medio de la circunstancia, sino que muchas veces se centra en el dolor. Pero Dios no quiere que nos centremos en el dolor, sino que miremos el amor y el cuidado de Dios, que Dios es tan fiel y su fidelidad es tan profunda, que cada paso, que cada circunstancia es la preservación de Dios, es el amor de Dios alineándonos con su voluntad y su propósito eterno. Por eso nosotros tenemos que llegar a entender lo que es el reposo de Dios, por eso tenemos que entender lo que es la fidelidad de Dios. Aún en los momentos difíciles, fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nuestros corazones. Dios está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para la postre, mis amados, hacernos un bien, hacernos el bien, mis amados. ¿Para qué? Para que seamos idóneos, para que el momento que nos corresponda podamos hacerlo con firmeza, para poder hacerlo, mi hermano, con firmeza, con gratitud, sabiendo que lo hacemos para el Señor y decir, como dice Esther, si perezco que perezca, pero que los propósitos de Dios se cumplan. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Que miremos más allá de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestra angustia, de nuestras necesidades. Que reconozcamos que tenemos un Dios que se provee, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos cuida, un Dios que es soberano en medio de las circunstancias,
pero que siempre en medio de tu adversidad siempre va a manifestar su amor, siempre va a manifestar su cuidado. No te va a dejar solo, porque la misma palabra lo dice. Él no te dejará, Él nunca te dejará. Siempre estará allí, mis amados. Por eso el Señor nos dice, no temas, no temas. Y seguidamente nos dice, no temas, hay un no temas para cada día. ¿Por qué? Porque Él quiere que confiemos en su providencia. Y cuando estudiamos la palabra y cuando la analizamos en el Espíritu, cuando amamos la palabra y abrazamos la palabra, cada día vamos a poder reposar en los brazos del Señor, confiando que en medio de tu necesidad, de tu situación o de tu enfermedad, está la mano poderosa del Señor, que tú no estás en cualquiera manos, tú estás en la mano santa, en las manos poderosas, en las manos del gran yo soy, en las manos del que todo lo puede. Allí estás tú, en esas manos, y Dios no te va a destruir, sino que Dios siempre te va a cuidar, siempre te va a cuidar, porque Dios es Padre y es nuestro ayudador. Gloria a su nombre. Siempre nos va a ayudar. Por eso tenemos que ser receptivos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Mis amados, aquí lo dice muy claro la palabra. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Siempre vamos a tener el consejo de Dios. Siempre tenemos la dirección del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, como dice la palabra del Señor. No nos creamos sabios, sino que confiemos en el Señor y busquemos la dirección en cada etapa de nuestras vidas. ¿Para qué? Para mantenernos alineados con su perfecta voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, que eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Alinearnos a ese propósito eterno, alinearnos por sobre todas las cosas, alinearnos y ser obedientes. Mis amados, la historia si vemos esta historia, la historia del pueblo de Dios como una parábola, mi hermano, a través de todos los siglos, el enemigo siempre está forjando planes, siempre está mirando la manera de cómo destruir, siempre está mirando la forma de meterse a tu casa, de meterse a tu mente, de crear duda. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando viene y encuentra una brecha, encuentra un espacio por donde puede entrar, él va a entrar. Él no te va a pedir permiso, porque él es ladrón. Él va a entrar, mi hermano, él va a entrar. ¿Para qué? Para crear a tu vida frustración, para dejar de creer en lo que Dios quiere hacer en tu vida, para poner desánimos, para poner falta de fe en el corazón. El enemigo siempre va a estar estorbando, siempre va a estar planeando, siempre va a estar haciendo un diseño de cómo se mete por aquí, se mete por allá para destruirte, pero la mano del Señor está también allí para cuidarte. Siempre está la mano de allí del Señor para cuidarnos. Así que sigamos el consejo de Dios, amemos la palabra de Dios y seamos obedientes para mantenernos alineados a su propósito y a su voluntad. Gloria a su nombre. Aquí vemos, mis amados hermanos, también. Aquí notamos, dentro de esta historia, notamos algunos dilemas. ¿Y cuál fue el dilema de Esther? Mire, la posición elevada que tenía Esther la habilitaba y la convertía a ella en la única persona, mis amados hermanos, para salvar al pueblo de Dios. Sabes que las posiciones que a veces Dios nos permite tener en diferentes lugares no es para nosotros disfrutar de muchas cosas. Aunque podamos disfrutar las posiciones a las cuales llegamos, sea en una empresa, sea en donde sea, bajo cualquier escenario, mi hermano, las posiciones que llegamos a ocupar de manera natural son posiciones que Dios nos da. ¿Para qué? Para Él cumplir un propósito, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro siempre en nuestra vida. La posición que tenía Esther la habilitaba y la convertía en la única persona adecuada para salvar al pueblo de Dios.
Por eso Dios se provee de Mardoqueo. Por eso Dios se provee que Vasti no atienda al llamado de ese rey. Por eso Dios se provee y llena de gracia a Esther. ¿Para qué? Porque Esther también fue formada y muy bien formada. Y todo eso, mis amados, a Esther la habilitó. Esther estaba habilitada. ¿Quién más podría llegar ahí, presentarse delante del rey sin ser llamado? Solo Esther. Ella era la persona habilitada para eso. Para salvar al pueblo. Para salvar al pueblo que Amán quería exterminarlo, porque Amán quería exterminarlo. ¿Y todo por qué? Porque Mardoqueo no se postraba delante de él. Qué gran peligro, ¿verdad? Era un gran peligro para Esther presentarse delante del rey. Imagínese el rey allí, con toda su corte allí, discutiendo de pronto sus negocios, las cosas de Estado allí. Y llegar a Esther a interrumpir allí. Esther podría considerarse en ese momento una intrusa que llega ahí, que si el rey no le extiende su cetro, ¿qué pasa? Esther muere. Y ahí vemos el amor y la misericordia y la gracia y el favor de Dios. Por eso, ¿qué hizo Esther para poder presentarse delante del rey? Convocó a 3 días de ayuno y oración. ¿Para qué? Para tomar esa decisión heroica. ¿Para qué? Para buscar en la presencia del Señor esa gracia y ese favor, para que cuando ella se presentara delante de ese rey, le extendiera el cetro y viera más que una intrusa que se aparecía a estorbarle cuando él estaba allí hablando de sus asuntos reales o de sus negocios. Una decisión heroica, mi hermano. ¿Por qué? Porque para esa hora Dios la había llamado. Dios no la tenía allí en el palacio para que ella estuviera allí y yo soy la más linda y yo soy la reina, no. Dios la puso allí como provisión, como providencia para salvar a su pueblo, para que su pueblo no fuera exterminado, ¿verdad? Y eso lo confirmamos en Esther capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer, dice la palabra del Señor. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Ella entendió cuál era su propósito. Ella entendió que solo en ayuno y en oración, como nosotros debemos entender que en nuestros tiempos de dificultad, en nuestros tiempos cuando vemos que el panorama no está claro, mis amados, busquemos la presencia del Señor, oremos al Señor, pidamos la dirección del Señor, pidamos el consejo del Señor, pidámosle al Señor porque de Él es que viene la sabiduría, de Él viene la gracia, de Él viene todo. Gloria a su nombre. Esto también lo vemos, mis amados hermanos, en la vida de Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, encarnado, y nadie estaba en mejor posición que Él para salvar. ¿Quién estaba en posición? ¿Quién podría salvar esta humanidad perdida, mis amados hermanos? ¿Quién podría estar en una posición para salvarnos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se desprendió de todo. Se desprendió de todo. ¿Para qué? Para salvarnos. Así como Esther, mire cómo lo hizo. Ella se desprendió de todo. Y digo, si perezco, que perezca, pero yo voy a cumplir el propósito de Dios de salvar a mi pueblo. Jesús se entregó totalmente en obediencia. En obediencia. Jesús no dijo, no, Padre, yo no quiero ir allá. Ni, no, Padre, es que yo quiero hacer otra cosa. Él se vació, mis amados. ¿Por qué? Para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios.
Él se desprendió, Él se despojó de todo. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces sí vemos cómo Dios siempre se provee, siempre tiene el cuidado para nosotros en todas las épocas y en todas las adversidades de nuestra vida. El amor de Dios siempre será manifiesto, pero a veces vemos más la circunstancia, a veces vemos más el trato, a veces vemos más lo que quisiéramos tener y no tenemos que el amor de Dios. Y el amor de Dios se ve reflejado en muchas cosas, aún en pequeñas cosas, pero como tenemos muchas veces la mente y en el corazón en otro punto del mapa, dejamos de ver, mis amados hermanas y hermanos, dejamos de ver lo que Dios hace por nosotros. Aún esas pequeñas cosas que con amor y cuidado, aún un pequeño deseo que hay en tu corazón y Dios lo concede, Dios tiene cuidado. Él está al pendiente de nosotros porque Él es fiel. En pequeñas cosas vemos el amor de Dios. Reconozcamos la obra de Dios. Reconozcamos el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Reconozcamos el cuidado de Dios sobre nuestras casas. Aunque te encuentres enfermo, aunque te encuentres endeudado, aunque te encuentres, mi amado hermano, con circunstancias difíciles en tu trabajo, en tu familia, aunque tengas problemas legales, aunque en tu familia haya necesidad o alguna circunstancia muy complicada, empieza a ver el amor de Dios. Cuando empieces a ver aún los pequeños detalles del Señor, allí tu corazón se va a preparar para ver las grandes cosas que Dios quiere hacer. Allí tu corazón se va a preparar para esperar lo grande y lo glorioso de nuestro Dios para tu vida. Porque Él es fiel. Su nombre es fiel, fiel y verdadero. Y no te desamparará, no te dejará. Estás agobiado por esa situación, estás agobiada. Dios no te quiere ver así. Dios quiere que empecemos a soltar todas esas cargas que nos oprimen, todas esas cargas que no hacen más que poner duda en nuestra mente y en nuestro corazón y que finalmente le hacen estorbo al propósito, le hacen estorbo a la fe, porque tu fe es lastimada. Cada vez que no creemos en el Señor, no podremos ver milagro. Y aunque con nuestra boca decimos, sí Señor, yo creo, pero si con el corazón no creemos, no vemos el actuar de Dios. Y necesitamos creer con el corazón. Necesitamos entender, así como lo entendió Esther, el cuidado, la provisión de Dios, como la mano de Dios, como el sustento de Dios en cada una de nuestras vidas, para gloria del Señor. En medio de la adversidad, Dios siempre te deja ver su cuidado. Dios siempre te va a dejar ver ese amor tan grande que entregó a su Hijo, su único Hijo, el único que calificaba, porque nadie más calificaba. Y Él se desprendió para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué es para el Señor libertar de deudas? ¿Qué es para el Señor sanarte de ese problema de salud? ¿Qué es para el Señor sanarte? ¿Qué es para el Señor restaurar tu matrimonio? ¿Qué es para el Señor restaurar tu casa, tus hijos? ¿Qué es para el Señor traer a aquellos pródigos que vuelvan a casa? ¿Qué es para el Señor? No es imposible para Dios, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Aún los mares, aún los vientos le hacen caso a su voz, responden a su voz. Todo responde a su voz. Y nuestro Padre necesita que respondamos a su voz. Y vamos a responderle con fe. Vamos a responderle creyendo en el corazón, porque Él es fiel. Pero es necesario creerle y caminar en obediencia para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Gloria a su nombre. ¿Qué hizo Jesús? Filipenses 2:7-9 dice, sino que se despojó de
sí mismo, se despojó a sí mismo, mis amados, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el santo, el puro del cielo, el compañero del cielo de nuestro Dios Todopoderoso, se hizo semejante. Se tuvo que limitar a la condición de hombre para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor por nuestro Salvador. Nadie más calificaba. Dios tiene hijos, hijas calificadas para ciertas tareas, ciertas asignaciones. Pero tenemos que llegar al entendimiento de obedecer al Señor, de alinearnos a su voluntad. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Dios es todopoderoso, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio grande, muy grande, tan grande. Él murió, pero cuando Él murió, Jesucristo estaba confiando que el Padre lo resucitaría. Cuando Esther entró allí en busca del rey, ella confiaba en que el rey le iba a extender el cetro. Y no porque el rey era bueno. Ella confiaba que si ella entraba con la gracia de Dios, Dios le iba a dar tanta gracia que ese rey iba a extender el cetro para que ella no pereciera, sino que siguiera con su plan, el plan que Dios le había revelado. Ella confió en eso. Jesús confió en que su Padre lo resucitaría. Nosotros tenemos que confiar que Dios está en el asunto, que Dios hará, que Dios restaurará, que Dios nos levantará, que Dios restituirá lo que ha de ser restituido para gloria de su nombre. Pero los que son de Él no se perderán, sino que manifestarán su gloria y manifestarán que son hijos de Dios, porque Dios respalda a sus hijos. Dios los respalda, pero tenemos que confiar en el Señor. ¿Cuál es nuestro dilema? ¿Cuál es nuestro dilema en la vida? Esther se encontró con ese dilema. ¿Quién más? No había nadie más. ¿Cuál es nuestro dilema? Mateo capítulo 16, versículo 25 al 27. Vamos a la palabra del Señor. No se me canse, mi amado hermano. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria al Señor. Este es el dilema. ¿Vamos a seguir a Cristo o no vamos a seguir a Cristo? ¿Vamos a alinearnos o no nos vamos a alinear? ¿Vamos a estimar todo lo de este mundo por basura y vamos a tomar lo que es verdadero, lo que es de Dios, a caminar en su voluntad, a caminar con la sabiduría y el entendimiento que viene del cielo, a caminar con la sabiduría que viene a través de la presencia del Espíritu Santo del Señor? Vamos a determinar servirle al Señor. Vamos a determinar honrar al Señor en medio de nuestra circunstancia. Vamos a responderle al Señor porque
Dios ha sido fiel. Dios ha sido misericordioso, mis amados hermanos. Este dilema es más suave que lo que vivieron nuestros hermanos en épocas pasadas, mis amados. El enemigo siempre se complace en atormentarnos y en estorbarnos, como les decía. Y una de las maneras en que el enemigo estorba el seguir y el permanecer y el que nuestra fe sea fortalecida es con las dudas. Si hay algo con lo que trabaja el enemigo es con las dudas. Él nos pone a dudar, porque Él sabe que si nos pone a dudar, nuestra fe es fracturada. Si nos pone a dudar, se va la confianza en el Dios de nuestra salvación. Si nos pone a dudar, ya no vamos a meditar en los propósitos de Dios ni lo que Dios quiere hacer. Si nos pone a dudar, mi hermano, nos va a tener paralizados, nos va a tener allí pisoteados, nos va a tener allí sumidos en tristezas, en dolores, angustias. Si tenemos dudas, no va a llegar la sanidad. Si tenemos dudas, no va a llegar la restauración, porque nuestro Dios Todopoderoso obra en fe cuando le creemos con el corazón. Y el enemigo siempre está buscando que nosotros dudemos. Siempre, mis amados hermanos. Pero lo que trataron o lo que vivieron los mártires en la Edad Media, mi hermano, eso sí fue difícil. Eso fue muy difícil. Muchas formas en las que murieron los apóstoles, y ya las conocemos. Ellos pasaron en verdad tiempos de adversidad. En verdad fueron tiempos muy difíciles. Pasaron por cosas muy fuertes. Así que, mis hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Miremos el cuidado y la obra que Dios viene haciendo en nuestras vidas y sigamos adelante. Y que nuestra fe sea fortalecida para decirle al enemigo: sal de mi casa, sal de mi vida, sal de mi mente, porque no te quiero en mi mente, porque me quieres atormentar mi mente y me estás enviando dardo para que yo dude de mi sanidad, para que yo dude que mi Dios me puede sacar de las deudas, para que yo dude que voy a ser fortalecida, para que yo dude que pueda ser restaurada. Le vas a decir al enemigo: sales de aquí, hasta hoy en el nombre de Jesús, porque no voy a permitir que sigas sembrando la semilla de duda en mi mente. No voy a permitir que sigas poniendo esas semillas en mi mente y en mi corazón de duda, porque yo tengo un Dios que es todopoderoso, un Dios que tiene la capacidad resolutiva en cualquiera sea la circunstancia. Ese es nuestro Dios. Vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en nuestro Dios, en el Dios de nuestra salvación. Y le vamos a decir a Satanás: sal de aquí, porque no tienes cabida, porque no tienes autoridad, porque soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me comprometo, Señor, a honrarte, a vivir para ti, Señor, a permanecer en ti. Mis amados hermanos, tenemos que ser fortalecidos en nuestra fe. Tanto Esther como Mardoqueo vieron, mis amados hermanos, la respuesta de buscar a Dios, la respuesta de permanecer fiel a Dios. Ellos lo vieron. Ellos vieron su triunfo. ¿Por qué? Porque permanecieron firmes en el Señor. Mardoqueo permaneció firme en Dios, permaneció íntegro delante de Dios. Así que permanezcamos fieles al Señor para ver el cuidado, la providencia y la victoria en cada asunto en nuestras vidas, así como lo vio Mardoqueo y así como lo vio Esther. ¿Por qué? Porque se dispusieron a la obra que Dios quería hacer. Porque si el enemigo se levanta, Dios, mi hermano, es muro alrededor de sus hijos y Él los protege.
Esta historia nos recuerda, mis amados, ese triunfo precioso que siempre tendremos cuando somos fieles al Señor. Cuando estamos siempre agarrados de la mano de Dios está el triunfo. ¿Por qué? Porque nos hemos fundamentado en la roca, porque estamos ahí en la roca que es Jesucristo. Allí es que somos victoriosos. Allí en verdad somos victoriosos, mis amados hermanos. Allí somos victoriosos. Siempre seremos victoriosos de la mano del Señor. Gloria a su nombre. Hay asignaciones. Esa fue la asignación de Esther y esa fue la asignación de Mardoqueo. Esa fue la asignación de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo tenemos una asignación de parte de Dios. Así que, mis amados hermanos, meditemos en el amor y en el cuidado que hemos tenido de parte de nuestro Dios. Y digámosle como le dijo Esther en Esther 4:14, ya voy a terminar con esto, mis amados, dice: si te quedas callada o callado en este momento, el alivio y la liberación para los judíos o para esa situación surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes, aquí dice morirán, pero tú o tus parientes podemos decir que no recibirán la victoria. ¿Quién sabe si no llegaste a ser hijo de Dios precisamente para un momento como esto? Ahí le cambié unas palabras. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una asignación de parte de Dios. Cada uno tiene una palabra de parte de Dios. Cada uno tiene una tarea, una misión que cumplir. Así que dispongamos, mis amados hermanos, en oración, en obediencia, en fe, en amor, creyendo a lo que Dios quiere hacer. Que no importa cuál sea tu circunstancia, Dios es fiel y siempre Dios estará cuidándote. Siempre Dios estará cuidándote. Siempre Dios estará proveyendo. Siempre Dios te estará rodeando con su amor. Siempre verás el cuidado del Señor sobre tu vida y sobre tu familia. Así que esforcémonos y seamos valientes, como le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque el largo camino te resta y hay un propósito que cumplir. Toma la posición que Dios te ha dado y cumple la función a la cual has sido llamado o llamada en este tiempo. Porque si tú no cumples esa función, sencillamente habrá otra persona que sí la pueda cumplir. Quédate con la honra de servirle al Señor. Abraza la honra de servirle al Señor. Abraza la honra de disponer tu corazón para el Señor. Porque Dios es fiel, mis amados hermanos. Siempre, siempre Él es fiel. Y su amor y su cuidado siempre estará en nuestras vidas. Gloria a su nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres esforzados, valientes, Señor. Que entiendan, Señor, que tu amor y tu cuidado siempre está en nuestras vidas, Señor. Que dispongamos el corazón y que seamos obedientes, Señor, a cada instrucción que tú nos das, Señor. Que nuestra fe, Señor, en esta hora sea fortalecida para confiar, Señor, en tu palabra, Señor. Para confiar en lo que tú haces y en lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Que tú eres el Dios Todopoderoso para sanar, para restaurar, para libertar, para obrar prodigios en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestras naciones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por todo lo que harás, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por la sanidad que recibirán mis hermanos y hermanas. Te agradecemos, Señor, por la libertad, Señor, que tú darás a hermanos y hermanas. Te agradecemos, Señor, por aquel hermano, Señor, pródigo, porque volverá, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Te alabamos y te exaltamos porque tú eres Dios, grande, poderoso y misericordioso, por siempre y para siempre, Señor. Tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.